Sirio. Capítulo 3. Infancia. Antes de aprender a caminar, Sirio mostró la misma vivacidad que Plaxi en su cuna. Pero aún en esta época la desventaja de la falta de manos fue evidente. Como Plaxi, jugaba con un sonajero, pero sus infantiles mandíbulas no podían competir con las manitas de la niña. Se interesaba, sin embargo, por los juguetes lo mismo que un niño, sin la monomanía destructiva del cachorro común. Agitaba a intervalos el sonajero, gozando del contraste entre el ruido y el silencio. Cuando Plaxi empezó a gatear, Sirio caminaba ya, tambaleándose. Su orgullo ante este nuevo arte y su alborozo ante aquella ampliación del horizonte fueron notables. Ahora superaba a Plaxi, pues su método de locomoción correspondía mejor a su estructura de cuadrúpedo que el gateo de la niña a su forma de bípedo. Antes que Plaxi comenzara a caminar, vagabundeaba ya por la planta baja y el jardín. Pero cuando ella pudo sostenerse al fin sobre sus pies, Sirio se sorprendió mucho, y quiso que lo ayudaran a imitarla. Pronto descubrió que eso no era para él. La amistad de Plaxi y Sirio que tanto afectaría sus mentes se inició ya entonces. Jugaban juntos, se alimentaban juntos, se bañaban juntos, se rebelaban o desobedecían juntos. Cuando uno estaba enfermo, el otro se aburría e iba de un lado a otro con aire desdichado. Cuando uno se lastimaba, el otro gritaba con él. Se imitaban continuamente. Plaxi aprendió a hacer un nudo, y Sirio debió reconocer, muy acongojado, su incapacidad. Cuando Sirio adquirió la costumbre, observando al superovejero Gellert, de levantar una pata en los postes del portón, Plaxi se resistió a entender que esta operación, aunque adecuada para perros, no convenía a las chiquillas. No la imitó solo porque le resultaba muy difícil. De un modo similar, aunque pronto advirtió que olfatear los postes era bastante inútil, pues su nariz no era tan sensible como la de Sirio, no entendía por qué esa práctica debía ofender las normas de decencia de la familia. La incapacidad de Plaxi para acompañar a Sirio en sus experiencias de olfateo social, si puedo darles este nombre, quedó compensada con la torpeza del perro en los trabajos de construcción. Plaxi descubrió muy pronto la alegría de amontonar cubos de madera. Pero un día, Sirio, después de contemplarla con atención, trajo un cubo y lo colocó con torpeza sobre la tosca pared de Plaxi. No fue este el primer éxito de Sirio en materia de construcciones. En una ocasión había puesto en el suelo 3 palitos, formando un triángulo. La hazaña lo dejó muy satisfecho. Había aprendido a manejar los cubos y muñecas con mucho cuidado, sin dañarlos con la saliva o los agudísimos dientes. Ya se sentía en ese entonces envidiosamente impresionado por las manos de Plaxi y su versatilidad. El cachorro común exhibe una curiosidad notable, pero ninguna vocación de constructor. La curiosidad de Sirio era más persistente, y mostraba a veces una verdadera pasión por las construcciones. Su conducta era en muchos sentidos más simiesca que canina. Tomás juzgaba que su torpeza con los cubos se debía no solo a la falta de manos, sino también a una vista deficiente, normal en los perros. Mucho después de la infancia aún no reconocía formas que Plaxi no confundía nunca. Por ejemplo, apenas distinguía un pulcro ovillo de hilo de la confusa maraña que en Gard, como en tantos otros hogares, era el bolso de Cordelés. Además, los óvalos pronunciados no eran para él muy distintos de los círculos, los rectángulos robustos eran iguales a los cuadrados, los pentágonos se confundían con los hexágonos, los ángulos de 60 grados le parecían similares a los ángulos rectos. Por lo tanto, al jugar con los cubos cometía errores que provocaban las burlas de Plaxi. Más tarde corrigió esta incapacidad, en cierto modo gracias a una cuidadosa educación, pero su percepción de las formas siguió siendo hasta el fin muy débil. En los primeros días no sospechaba siquiera su inferioridad visual, y atribuyó todos sus fracasos como constructor a la falta de manos. Durante un tiempo se temió que esto lo obsesionara y le deformara la mente, sobre todo porque la pequeña Plaxi acostumbraba a reírse de su impotencia. Se le dijo entonces a la niña que no debía mortificar al pobrecito, sino ayudarlo cada vez que fuera posible. Nació así una notable relación donde las manos de Plaxi eran consideradas casi propiedad común, como los juguetes.
Sirio corría a pedirle a Plaxi que hiciese cosas para él imposibles, como abrir cajas o dar cuerda a algún juguete mecánico. El propio Sirio desarrolló una sorprendente destreza manual donde las patas delanteras colaboraban con los dientes. Pero muchas operaciones estuvieron siempre fuera de su alcance. Nunca pudo, por ejemplo, hacer un nudo con un hilo, aunque sí con una soga o un grueso cordel. Plaxi entendió antes que Sirio el lenguaje hablado, pero cuando la niña empezó a hablar ella emitía, con frecuencia, pequeños ruidos peculiares, destinados aparentemente a imitar palabras. El hecho que no pudiera hacerse entender lo acongojaba de veras. Metía la cola entre las piernas y gemía tristemente. Plaxi interpretó, antes que nadie, estos desesperados esfuerzos, y luego Elizabeth, poco a poco, logró relacionar los gruñidos y gemidos del cachorro con algún sonido elemental humano. Como Plaxi, Sirio comenzó a hablar con monosílabos infantiles. Esto fue evolucionando gradualmente hasta convertirse en un equivalente canino o supercanino del inglés culto. Tan ajenos eran sus órganos vocales al lenguaje hablado, que incluso cuando perfeccionó su arte ningún extraño llegaba a sospechar que esos extraños ruidos fuesen palabras. Y, sin embargo, cada uno de ellos equivalía a un sonido vocal. Era difícil distinguir algunas consonantes, pero Elizabeth, Plaxi y el resto de la familia llegaron a entenderlo tan fácilmente como se entendían entre sí. He descrito su lenguaje como una serie de gemidos, gruñidos y gañidos. Pero hablaba, también, con notable suavidad y precisión, y en su voz había una fluida calidad musical. Thomas, por supuesto, se entusiasmó al observar que el perro desarrollaba un verdadero lenguaje, signo de una inteligencia de grado humano. El chimpancé criado con una niña se había mantenido al nivel de su hermana adoptiva hasta que ésta empezó a hablar, pero luego fue retrasándose y, además, nunca había intentado, aparentemente, reproducir palabras. Thomas decidió registrar lo que dijese el perro. Compró los aparatos necesarios y grabó algunas conversaciones entre Sirio y Plaxi. No permitió que nadie las escuchara, salvo la familia y sus dos colegas más íntimos, el profesor M.C. Alister y el Dr. Billing, que influían en la obtención de fondos para las investigaciones y sabían que la secreta ambición de Thomas iba mucho más allá de la producción de superovejeros. En varias ocasiones Thomas invitó a los distinguidos biólogos para que viesen a Sirio. En un momento pareció que estos discos de gramófono serían la única prueba material y duradera del triunfo de Thomas. A pesar de la vacuna, Sirio enfermó de moquillo. Día tras día, noche tras noche, Elizabeth cuidó del desdichado animalito, dejando su hija en manos de Mildred, la nodriza. Si no hubiese sido por la habilidad y devoción de Elizabeth, Sirio no hubiera curado totalmente. Es probable que hubiera muerto. Este incidente tuvo dos importantes resultados. Desarrolló en Sirio un apasionado y exigente afecto hacia su madre adoptiva, de modo que durante semanas enteras Elizabeth no podía dejarlo sin que el perro hiciese un alboroto. Y engendró en Plaxi la espantosa creencia de que el amor de su madre estaba dedicado totalmente a Sirio. Plaxi se transformó en una criatura solitaria y celosa. Una vez que Sirio se recobró, Elizabeth, ya en condiciones de prestar más atención a su hija, se dedicó a corregir el problema. Pero entonces le tocó sufrir al perro. El clímax llegó cuando Sirio, al ver que Elizabeth consolaba a Plaxi de una caída, se precipitó sobre la niña como una fiera y le mordió la piernecita desnuda. La escena fue espantosa. Plaxi gritó. Elizabeth se enojó, esta vez realmente. Sirio aulló de remordimiento, y pareciéndole que era necesaria alguna reparación, ésta intentó morderse una pata. Las cosas empeoraron aún más con la intervención del superovejero de la familia, Gellert, que había acudido a la escena del alboroto. Al ver la pierna lastimada de Plaxi, y a Elizabeth furiosa con el cachorro, Gellert pensó que el caso exigía un severo castigo, y se lanzó sobre el abyecto culpable. Sirio rodó por tierra y Gellert lo atacó a mordiscos. El remordimiento del cachorro se convirtió en terror y sus gimoteos en plañideros aullidos. A esto se añadieron los gritos de espanto de la llorosa Plaxi. Los otros niños aparecieron en escena, seguidos por Kate y Mildred, con escobas y un rodillo de amasar.
Incluso la pequeña Plaxi tomó a Heller de la cola y trató de apartarlo. Pero fue Elizabeth quien arrancó a Sirio de las garras de la muerte, así lo creyó él, maldiciendo rotundamente al oficioso Hellert. Este incidente tuvo varias e importantes consecuencias. Sirio y Plaxi advirtieron hasta qué punto vivían el uno para el otro. Plaxi comprendió que su madre no prefería a Sirio. Y este supo que Elizabeth lo quería a pesar de lo ocurrido. Solo el desdichado Heller no tuvo ningún consuelo. El único castigo que recibió Sirio fue su propia vergüenza. Elizabeth lo trató con frialdad. Plaxi, a pesar de reconocer secretamente que Sirio le era muy caro, al verlo libre de las garras de Heller se compadeció otra vez de sí misma. Para castigar a Sirio, exhibió entonces un violento afecto por el gatito Tommy, recientemente importado de una granja próxima. Sirio se sintió torturado por los celos y tuvo una buena oportunidad de practicar el dominio de sí mismo. No le costó mucho trabajo, pues una vez que quiso atacar al gatito, se encontró con sus uñas. Sirio era muy sensible a las censuras y la indiferencia. Cuando sus amigos humanos le mostraban su desagrado, solo se interesaba en su propia desdicha. No quería jugar, no quería comer. En esta ocasión se dedicó a reconquistar a Plaxi con variadas y pequeñas atenciones. Le regaló una hermosa pluma, luego un guijarro blanco maravilloso, besándole cada vez tímidamente la mano. Un día, de pronto, Plaxi lo abrazó y ambos estallaron en cabriolas. Con Elizabeth, Sirio era menos audaz. La miraba de reojo, la cola le temblaba débilmente cuando ella lo observaba. Tan cómico era el espectáculo, que Elizabeth tuvo que reírse. Sirio fue perdonado. En esa época, poco después del incidente, Heller despertó la respetuosa admiración de Sirio. El animal, apenas mayor que él, biológicamente adulto, y subhumano, lo trataba con negligente desprecio. Sirio seguía a Heller de un lado a otro, y remedaba todos sus actos. Un día, Heller tuvo la suerte de atrapar un conejo y se lo devoró, gruñendo salvajemente cuando Sirio se le acercaba. El cachorro lo contempló con admiración y horror. El espectáculo de la veloz persecución y la captura despertó en él el instinto de caza del perro normal. Pero el grito del conejo, su lucha, su repentina flacidez y su repugnante desmembramiento lo confundieron sobremanera. Era de naturaleza amable e imaginativa y Elizabeth había educado a su familia en una actitud de respeto y ternura por todos los seres vivientes. Nació entonces en Sirio un conflicto que lo acongojaría toda la vida, un conflicto, como diría más tarde, entre su naturaleza de lobo y su compasiva mentalidad civilizada. Como resultado inmediato, Sirio sintió una fuerte y culpable atracción por la caza, y una pasión intensa y temerosa por Hellert. La conejera lo obsesionaba. Olfateaba continuamente la entrada y gimoteaba excitado. Durante un tiempo olvidó a Plaxi. La niña intentó reconquistarlo, inútilmente. El perro no quería participar de sus juegos. Plaxi rondaba en vano la conejera, aburrida y enojada. Uno de esos días, Sirio atrapó una rana, e intentando comérsela la mutiló desagradablemente. La niña se echó a llorar a gritos. Sirio, horrorizado, olvidó momentáneamente sus instintos de cazador. Se precipitó gimoteando sobre su amada y la besó con una boca húmeda. Sirio dejó de admirar a Hellert al descubrir que al superovejero solo le interesaban la caza y la comida. Enfrentó otro conflicto. No había para él mayor alegría que la caza, pero era una alegría culpable, una exigencia religiosa, un sacrificio reclamado por el oscuro dios de la sangre. Un sacrificio en fin no muy atractivo. El horror de Plaxi lo inquietaba además profundamente. Por otra parte, borrada la obsesión de los primeros momentos, empezaban a interesarle otra vez las actividades que compartía con la niña. Estas actividades no tenían para Heller ningún interés. Cuando Sirio entendió que Heller no solo no quería hablar, sino que además no podía, la desilusión fue total. El silencio de Heller le había parecido sospechoso, pero lo había atribuido simplemente a un carácter altanero. Un día, sin embargo, la verdad fue demasiado evidente. El joven Sirio, con una locomoción cuadrúpeda más desarrollada que los correteos de Plaxi, había seguido a Hellert en los comienzos de una expedición de caza.
De pronto encontraron una oveja con una pata rota. Aunque Heller no cuidaba ovejas, sabía que estos casos requerían auxilio. Sabía también que el señor Puck, de Caerblay, era el hombre indicado. Corrió por lo tanto a Caerblay, aventajando rápidamente al cachorro de débiles patas. Cuando Sirio llegó a la granja encontró a Heller que armaba un inarticulado alboroto tratando inútilmente de que el señor Puck subiera la colina. Sirio advirtió que él tampoco podría hacerse entender por Puck, pero que podía explicarle la situación a cualquier miembro de su propia familia. Volvió sobre sus pasos y encontró a Giles camino de la escuela. Le relató la historia, jadeando, y los dos corrieron a Caerblay. Giles olvidó por un momento el tabú familiar. No hay que hablarle a la gente de Sirio. E informó a Puck. Sirio dice que hay una oveja con una pata rota en Nant TWLL y CWM, y que podría ahogarse. Puck lo miró con desconfianza, pero la seriedad del chico y las cabriolas de los perros lo impresionaron. Los acompañó valle arriba, y allí estaba la oveja. Después de este incidente, Sirio consideró a Heller un idiota, y el granjero sospechó que Sirio era un super ovejero. El descubrimiento de que Heller no podía hablar, y de que en otros sentidos era también un poco tonto, conmovió a Sirio. Heller parecía insuperable en todo aquello en que él superaba a su vez a sus amigos humanos: velocidad, resistencia, olfato, oído. Durante un tiempo le había parecido un modelo. Y hasta imitando la taciturnidad de Heller había decidido no hablar. Tuvo tanto éxito, que Elizabeth, en una de sus cartas a Thomas, dijo que la mentalidad humana de Sirio parecía decrecer. Al descubrir que el otro perro no hablaba, Sirio modificó su actitud. Se transformó de la noche a la mañana en un charlatán, y trató de mantenerse constantemente a la altura de Plaxi. Le hablaba sin cesar al superovejero, y fingía que el silencio de Heller se debía a un temperamento sombrío y taciturno. Heller no prestó mucha atención, al principio, al parlanchín. Pero al advertir que los espectadores se reían empezó a sospechar su mente era supercanina, aunque subhumana, que el cachorro se burlaba de él. Oía la charla inmóvil y perplejo, hasta que al fin se precipitaba sobre el insolente. Por ese entonces Plaxi empezaba a aprender a leer y escribir. Su madre dedicaba 1 hora diaria a esa tarea. Esta extraña ocupación no interesaba a Sirio en un principio, y siguiendo el ejemplo de Heller abandonó las lecciones y se dedicó a la caza. Elizabeth no insistió en que siguiera sus estudios. La falta de interés del perro podía ser transitoria, o su mente no era bastante supercanina, y obligarlo a estudiar podía terminar en un desastre. Pero con la caída del ídolo, Sirio volvió a sus lecciones. Había perdido muchas, y Elizabeth trató que alcanzara a Plaxi. Por supuesto, la falta de manos le impedía escribir sin algún aparato especial. Se descubrió a sí mismo que aparte de esta imposibilidad obvia, su tosco sentido de la vista sería siempre un serio obstáculo en sus lecturas. Plaxi deletreaba fácilmente una palabra con su caja de letras, pero Sirio apenas distinguía la C de la G, la D, la O y la Q. O la B de la P, la R y la K. Confundía del mismo modo la E y la F, la S y la Z, la A y la H y la K. Posteriormente, cuando iniciaron el aprendizaje de las letras de los cubos más pequeños, las minúsculas, las dificultades de Sirio aumentaron. Parecía a veces que su inteligencia era al fin y al cabo subhumana. Elizabeth, que a pesar de su evidente imparcialidad, había abrigado el secreto deseo que Plaxi superara al cachorro, escribió a Thomas diciéndole que Sirio no parecía muy superior a un retardado mental. Pero Thomas, que deseaba secretamente lo contrario que Elizabeth, replicó con una disertación sobre la débil capacidad visual de los perros. Había que estimular a Sirio, dijo, hablándole de su incapacidad canina, alabando sus esfuerzos, y recordándole que aventajaba a los seres humanos en otras esferas. Estas tácticas despertaron en Sirio un notable empecinamiento. Desde entonces dedicó varias horas diarias a la lectura. Progresó realmente, pero al cabo de una semana Elizabeth debió intervenir pues se advertían algunos síntomas de colapso mental. Halagó a Sirio, lo mimó, y le aseguró que aprendería con más rapidez con esfuerzos menos prolongados.
Sirio reconoció, por supuesto, que nunca podría escribir como la niña, pero no deseaba prescindir enteramente de ese valioso medio, y él mismo inventó un instrumento que supliera su falta de manos. Siguiendo sus indicaciones, Elizabeth le preparó un mitón para la pata derecha donde podía colocarse un lápiz o lapicera. Con la ayuda de este adminículo, Sirio inició sus experiencias en el arte de la escritura. Muy excitado, echado en el suelo, escuchando, sosteniendo el papel con la pata izquierda, apoyó el codo derecho y alcanzó a garrapatear perro, gato, plaxi, sirio, etc. La organización neural de las patas y centros motores del cerebro no se adaptaba fácilmente a esta actividad, pero una vez más triunfó aquí su empecinamiento. Al cabo de los años Sirio fue capaz de escribir una carta con caracteres grandes, irregulares, pero legibles. Posteriormente, como él mismo contó, se aventuró a escribir algunos libros. La hazaña impresionó más a Thomas que a Elizabeth, ya que el doctor apreciaba mejor las dificultades que Sirio había superado. Sirio, mientras le fuera posible, acompañaba a Plaxi en todas sus tareas escolares. La aritmética era su punto débil, quizá a causa de su escasa potencia visual, pero lograba que la niña no muy fuerte tampoco en este punto no lo aventajara. Por el mismo motivo, probablemente, caía a menudo en errores ortográficos, pero mostraba siempre un extraordinario interés por las palabras y el lenguaje preciso. La poesía lo afectaba a veces de un modo profundo. Leía abundantemente, a pesar de su deficiencia visual, y rogaba a menudo a los miembros de la familia que le leyeran en voz alta. Pero debemos volver a Sirio cachorro. Un día pareció conveniente que Plaxi concurriera a la escuela de la aldea. Sirio, por supuesto, no podía hacer lo mismo. Veía irse todas las mañanas a su hermana adoptiva, con los libros bajo el brazo, y sentía entonces los privilegios de la libertad, pero, también, una enorme envidia. Dedicaba ahora mucho tiempo a vagabundeos, y gustaba sobremanera de persecuciones y aventuras en el campo. Pero estaba a la vez preocupado. Plaxi conocía más que él el mundo de los hombres. A la tarde, de regreso de la escuela, la niña le aseguraba que las lecciones eran muy fastidiosas, pero Sirio advertía orgullo y satisfacción en la voz de Plaxi, y adivinaba que en la escuela ocurrían a menudo cosas muy divertidas. Al fin se contentó con sacarle a su amiga, gradualmente, los conocimientos adquiridos ese día, y Plaxi por su parte se acostumbró a trabajar junto con el perro, para beneficio de ambos, en las labores escolares. Entretanto, Elizabeth continuaba la educación de Sirio. Sus lecciones no eran regulares, pero estimulaban siempre al animal. Muy a menudo Sirio pagaba su deuda con Plaxi transmitiéndole los frutos de las lecciones de Elizabeth, aunque la niña lo escuchaba con aire de condescendencia. Sirio le hablaba también de sus conversaciones con Thomas, que lo llevaba a veces a pasear por las colinas, y le hablaba de la historia del mundo y las ciencias. Plaxi los acompañaba de cuando en estas caminatas. Pero Thomas se exigía a sí mismo un ejercicio vigoroso los fines de semana, y su hija no tenía la resistencia de Sirio. En sus años de cachorro Sirio volvía muy fatigado de estos paseos, pero más tarde esperaba con placer el fin de semana y las caminatas por Arenit, los Rinox o Moelwyn. Los pensamientos de Thomas fluían entonces ampliamente, y Sirio lo abrumaba a preguntas. El gran fisiólogo respondía pacientemente, como si el perro fuera uno de sus estudiantes. Este frecuente contacto con una mente madura y brillante fue la base de la educación de Sirio. Discutían a menudo acerca del futuro, y Thomas aseguraba que a él, el perro, le esperaba una gran tarea. Pero de esto hablaré más tarde. Me he alejado otra vez de Sirio cachorro. Sirio era inferior a Plaxi, y a casi todos los seres humanos, no solo en lectura y escritura. Era absolutamente ciego a los colores. Entiendo que muchos discuten aún la sensibilidad de los perros al color, pues en la retina de estos animales hay, aproximadamente, el mismo número de conos y bastoncillos que en el ojo humano. Quizá ocurra que esta especie de ceguera sea más frecuente en los perros que en los hombres. En fin, Sirio, por lo menos, no percibía el color. Mucho después de aprender a hablar ignoraba que su vista fuera diferente de la de Plaxi.
Thomas le había dicho a Elizabeth que muy probablemente Sirio era ciego, como otros perros, a los colores, pero ella se había resistido a creerlo. El cachorro reconocía por el color, aparentemente, sus distintos vestidos. No, dijo Thomas. Debe de distinguirlos por el olor, o la sensibilidad táctil de la lengua. Presta atención. Cuando Sirio nombra algún color casi siempre se equivoca. De cualquier modo, pongámoslo a prueba. Thomas compró una caja de cubos infantiles y les cubrió las caras con papeles de distinto color, cuidando que los valores tonales, el olor y la textura fueran idénticos. Luego les dio los cubos a Plaxi y Sirio. Plaxi formó enseguida un damero rosado y azul. Sirio no mostró especial interés por el juego, pero trató de imitar como le decían el damero de Plaxi. Pronto fue evidente, incluso para el propio Sirio, que Plaxi veía algo que él no podía distinguir. Decidió inmediatamente que superaría esta dificultad como había superado los obstáculos de la lectura. Descubriría, con ayuda de Plaxi, qué se le había escapado en los cubos, y se ejercitaría luego hasta poder verlo fácilmente. La niña señaló los distintos colores, nombrándolos. Se le mostró luego un grabado coloreado y una fotografía monocroma. Giles trajo un farol de vidrios rojos y azules. Todo en vano. Sirio no advertía diferencias. Thomas consoló al acongojado cachorro asegurándole que la ceguera para los colores era común a todos los perros, y posiblemente a todos los mamíferos, excepto el hombre y el mono. De cualquier manera los perros, le recordó, tenían un olfato y un oído muy superiores. Sirio sabía, era cierto, que las narices humanas eran instrumentos defectuosos. Plaxi, por ejemplo, era incapaz de olfatear las huellas de su madre en el jardín, ni distinguir una pisada de Heller de la de otro perro. Más aún, ya había descubierto, desilusionado, la insensibilidad de la niña a los misteriosos y excitantes olores que exhala el campo después de la lluvia. Plaxi se contentaba con gozar dulcemente del aire fragante y fresco, mientras él analizaba con nariz temblorosa innumerables mensajes. Caballo, decía olfateando la brisa. Un caballo desconocido. Y enseguida. El cartero. Sube ahora por la loma. O quizá. Huele a mar, aunque el mar se encontraba a varios kilómetros, detrás de los Rhinocks. Un leve cambio en la dirección del viento le traía a veces el olor de una cascada lejana, o el aroma peculiar de algún páramo, o de turba, brezos o helechos. A veces, atraído por un olor especial, se precipitaba en busca de huellas. En una ocasión volvió a los pocos minutos diciendo: un pájaro raro, pero no pude verlo bien. En otra oportunidad salió corriendo de la casa, husmeó la brisa y fue hacia el páramo. Dio varias vueltas, encontró al fin alguna pista y desapareció detrás de la loma. Una hora después volvió muy excitado, le pidió a Plaxi que sacara el libro de animales y juntos volvieron las páginas hasta llegar al grabado de un zorro. ¡Ese! Exclamó Sirio, ¡qué olor! Un día, mientras jugaban en el jardín, Sirio se detuvo de pronto, olfateando. Se le erizó la pelambre y metió la cola entre las patas. Entremos, dijo, hay algo horrible en el aire. Plaxi se rió, pero el cachorro parecía tan perturbado que se asustó y entró en la casa. 20 minutos después llegó Giles de la escuela y dijo que por el camino de Festiniog había pasado un zoológico ambulante. Cuando Giles se enteró de la reacción de Sirio, sugirió que debían llevarlo con toda la familia a ver las fieras. El pequeño cobarde aprendería así que los malos olores no eran realmente peligrosos. Luego de muchas discusiones, Sirio aceptó. No olvidó nunca la experiencia. Tan pronto como entraron en el zoológico se sintió desgarrado por una espantosa confusión de olores, unos atrayentes, otros formidables, como si, explicó mucho después, todos los miembros de una orquesta estuvieran afinando a la vez sus instrumentos estridentemente. Con el rabo entre las patas, y la mirada asustada, Sirio se apretó contra las piernas de Elizabeth mientras el grupo pasaba de una jaula a otra. Algunos animales despertaron en él el ya conocido instinto de caza. Pero los grandes carnívoros, el león, el tigre y el oso, sarnosos y abyectos, que se paseaban tristemente en sus estrechas jaulas, torturaron a Sirio con sus olores.
El olor aterradoramente natural, y el olor adquirido en la enfermedad y la miseria. Se reconoció, estremeciéndose, en el lobo de ojos rasgados. Mientras miraba fascinado a ese pariente no muy distante, el león rugió de pronto. Sirio, temblando de miedo, se metió entre las piernas de Elizabeth. Siguiendo el ejemplo del león, los otros animales se pusieron a gritar, y cuando el elefante desgarró el aire con uno de sus trompeteos, Sirio dio media vuelta y desapareció. Las experiencias de Plaxi en este mundo de los olores eran muy reducidas. El mundo de los sonidos era para ella más amplio, pero mucho menos que para Sirio. Si alguien venía hacia la casa, el perro oía los pasos antes que nadie y los reconocía sin titubeos. Describía el grito del murciélago, inaudible para los humanos, como una penetrante aguja de sonido. Plax y Elizabeth descubrieron muy pronto que percibía sutilmente los distintos tonos de una voz. Distinguía así con facilidad la alabanza espontánea de una bondadosa frase de estímulo, la verdadera reprobación de la censura condescendiente o divertida. No solo eso. Parecía descubrir cualquier cambio de humor antes que el propio sujeto. Elizabeth preguntaba de pronto, ¿por qué estás triste? Pero, Sirio, no estoy triste, respondía Elizabeth, riendo. Al contrario, estoy contenta. El pan se ha horneado bien. ¿Estás triste, adentro?, insistía Sirio. Lo oigo perfectamente. Estás contenta solo en la superficie. Al cabo de un rato Elizabeth confesaba. Oh, bueno, quizá esté triste. No sé por qué. El olor de la gente le revelaba también a Sirio algún estado emocional. Hablaba así de un olor iracundo, un olor amistoso, un olor asustado, un olor fatigado. El lenguaje humano, según Sirio, no podía expresar la riqueza de esos dos universos. En una ocasión dijo de cierto olor que había en la casa. Se parece más bien al rastro de una liebre seguido por un perro y cruzado hace tiempo por un mulo. Olores y sonidos tenían para él algún rico significado emocional, innato o adquirido. Muchos olores desconocidos despertaban su instinto de cazador, y había otros que trataba de evitar. El significado de muchos de estos olores se debía evidentemente a alguna asociación. Un día, en el páramo, se cortó una pata con un trozo de botella. Mientras regresaba renqueando, estalló una tormenta aterradora. Sirio llegó al fin a la puerta de la casa y Elizabeth lo cuidó y le limpió la herida con un conocido desinfectante. El olor del líquido, que hasta ese día le había repugnado, despertó desde entonces en él, y durante toda su vida un sentimiento de bondad y seguridad. Muchos ruidos lo sacudían violentamente. El trueno lo aterraba. El rasguido de una tela lo sobresaltaba con un miedo puramente fisiológico, y rompía a ladrar en divertida protesta. Las risas humanas le resultaban sumamente contagiosas. Respondía con extrañas e inconfundibles carcajadas, salpicadas de gañidos. El tono de la voz no solo le revelaba el humor del interlocutor, sino que despertaba en él emociones muy intensas. Algo similar ocurría con los olores de la emoción. Como muchos perros, el joven Sirio no soportaba la música humana. Un tema vocal o instrumental aislado era ya un tormento, pero ante la combinación de varias voces perdía totalmente la cabeza. Una buena ejecución de un solo le parecía siempre desafinada. La armoniosa combinación de temas era para él una repugnante cacofonía. Luego de alguna merienda campestre, Elizabeth y los niños solían bajar por el páramo cantando rondas. Invariablemente, Sirio abandonaba sus habituales correrías, se acercaba a ellos, aullaba. Los niños lo ahuyentaban indignados, pero recomenzaban las canciones y Sirio aparecía otra vez con sus aullidos. En una ocasión, Tamsi, el miembro más seriamente musical de la familia, exclamó, implorante. Sirio, por favor, cállate o vete. Pero ¿cómo pueden soportar esa horrible confusión de dulces sonidos?, replicó el cachorro. Debo acercarme pues los sonidos son tan dulces, y debo aullar puesto que es tan confuso y podría ser tan hermoso. Si yo pintara un cuadro, preguntó en otra ocasión, ¿no se acercarían? ¿Y no perderían la cabeza al ver todos los colores equivocados?
Para mí los sonidos son mucho más excitantes que para ustedes esos colores. La familia se negó a admitir que sus canciones fueran una confusa masa de sonidos. Decidieron por lo tanto enseñar música a Sirio. El cachorro aceptó su destino con docilidad y fortaleza caninas. Al fin y al cabo, por más doloroso que fuese el proceso, le ayudaría a descubrir algo más acerca de los seres humanos. Las diferencias que descubría entre él y sus amigos le preocupaban desde hacía tiempo. Toda la familia se reunió en la sala. Elizabeth sacó su adorado y olvidado violín. Anteriormente, cuando Sirio lo había oído tocar, había corrido aullando hacia ella. Si la puerta estaba cerrada, se quedaba afuera, ladrando. Si no, entraba en el cuarto y saltaba hasta que Elizabeth dejaba de tocar. En esta ocasión estaba dispuesto a soportar estoicamente la dolorosa operación. Pero la excitación lo abrumó muy pronto. Tansy estaba al piano, Maurice y Giles aguardaban con sus grabadores de sonido. Plaxi, sentada en el suelo, abrazaba al inquieto pero más bien resignado Sirio. Para que no se enoje con nosotros. Pues era evidente que Sirio daría trabajo. Se le escapaba a Plaxi, corría de un instrumento a otro fingiendo atacarlos. Los fuertes coletazos, que expresaban a la vez alegría y angustia, arrancaban el arco de la mano de Elizabeth, o hacían volar un grabador al otro extremo de la sala. El experimento era simplemente un caos. Aún en brazos de Plaxi, Sirio ladraba con tanta fuerza y virtuosismo que ahogaba el sonido de los instrumentos. Cuando lo convencieron de que debía cooperar seriamente, se descubrió muy pronto que su oído musical superaba al de cualquier miembro de la familia. Elizabeth movía apenas el dedo sobre la cuerda, tan levemente que nadie advertía alguna diferencia, excepto Sirio. La mujer descubrió asombrada que Sirio cantaba también en el tono exacto. En cierta ocasión Sirio no pudo contenerse y respondió al violín con un aullido que correspondía en su parte principal a la nota que acababa de dar el instrumento. Elizabeth le pidió que la repitiera y Sirio emitió la nota pura, sin adornos. Maurice tocó una escala y Sirio cantó al unísono, en perfecta armonía con los tonos inexactos del joven músico en su imperfecto instrumento. Con su habitual tenacidad, Sirio se dedicó a dominar ese tormento, la música. Mostrando una sorprendente aptitud para el canto, pronto superó a Plaxi en la reproducción de las canciones familiares. A veces cantaba sin palabras, otras recurría a equivalentes caninos. Su jerga, simplemente un inglés mal pronunciado, rimaba y se escandía apropiadamente. La música humana, con el tiempo, dejó de torturarlo. Llegó, incluso, a gustarle, si los ejecutantes no desafinaban. A veces se unía a las rondas, antes insoportables, y cuando Elizabeth tocaba el violín se acercaba a escuchar. En algunas raras ocasiones se retiraba a un lugar favorito del páramo, y cantaba allí durante horas, repitiendo las canciones que le había oído a Elizabeth. Era una familia musical. Bajo la dirección de Elizabeth habían desarrollado un divertido sistema de llamadas, como toques de clarín. Cierta melodía significaba: hora de levantarse. Otra: el desayuno está listo. Otra: podemos empezar el paseo. Plaxi y Sirio, los miembros más jóvenes de la familia, inventaron por su parte algunas llamadas de uso privado. Una de ellas, por ejemplo, quería decir: socorro. Otras señalaban el descubrimiento de algo interesante, que valía la pena investigar, o una invitación al juego. Un rápido murmullo anunciaba el deseo de orinar. A esto había dos respuestas musicales posibles. Una informaba: muy bien, también yo, y la otra: no tengo ganas. Curiosamente, si uno de ellos realizaba esta operación, el otro tenía que imitarlo, al estilo canino. Aunque no siempre. Plaxi descubrió muy pronto que no podía seguir el ritmo de Sirio en este aspecto. Cuando Thomas supo que Sirio practicaba música al aire libre, temió que se hiciera famoso como el perro cantor y alguien quisiera explotarlo. Los habitantes de las cercanías se sorprendieron sin duda al escuchar la inarticulada voz inhumana, pero exacta y dulce, de un perro que sentado sobre sus cuartos traseros cantaba melodiosamente. Se empezó a hablar de los siniestros poderes de Thomas, capaz de meter al propio demonio en un animal.
Afortunadamente, cuanto más crecían los rumores, menos se creía en ellos. El perro cantor no desencadenó ninguna locura similar a la de la mangosta parlante o el monstruo de Loch Ness. Sirio, cachorro, solo entonaba música humana. Las grandes obras clásicas le interesaron siempre, pero su estructura fundamental le parecía tosca e inadecuada como posible expresión de emociones. Experimentó entonces con nuevas escalas, ritmos y tonos, más conformes a la mayor sensibilidad de su oído. Recurrió así al cuarto de tono y al octavo de tono. A veces, dividía la octava de un modo desconocido en el arte musical humano. De esa manera, sus melodías más peculiares se parecían cada vez más a los ladridos de un perro, aunque este ladrido era curiosamente variado y perturbador. Sirio no disponía de otro medio de expresión que aquella voz flexible y dulce. Deseó a menudo tocar algún instrumento, para poder experimentar con la armonía, pero sin manos eso no era posible. Se sentaba a veces al piano, tratando de acompañarse en su canto con 2 notas, pero sus garras eran demasiado toscas. Durante largos períodos abandonaba totalmente la música, y se paseaba de un lado a otro, cabizbajo, la cola entre las patas, rehusando todo consuelo. Aquella unión de talento e impotencia no dejaba de atormentarlo. Pero se recuperaba al fin, y resolvía que si la música instrumental le estaba vedada, haría cosas maravillosas y nuevas con la voz. Sirio alternó así, a lo largo de toda la vida, entre la piedad que le inspiraba su propia impotencia, y la aceptación desinteresada y hasta irónica de su naturaleza y el medio, adoptando siempre como salida la decisión de triunfar a pesar de todo.